Buenas, vamos a ver el tema medición de la diversidad, que corresponde a la continuación del tema biodiversidad que habíamos visto la semana pasada. Bueno, la medición de la diversidad la podemos realizar, digamos, basado en estudios científicos que se requieren mediciones cuantitativas, por lo que el caso de la biodiversidad se emplea el llamado índice de biodiversidad. Esto se calcula a través de expresiones matemáticas que relacionan el número de especies de una comunidad y los valores de importancia, tales como el número de biomasa, productividad, entre otros, de los individuos. Este índice se considera para un área determinada la variedad de especies, tales como mamíferos, pueden ser insectos, anfibios, plantas, hongos, entre otros, así como la abundancia de cada especie. Vamos a ver, por ejemplo, acá casos, digamos, de abundancia y índices, digamos, en plantas. Vamos a ver cómo es la abundancia de dos comunidades que tenemos acá, la comunidad 1 y la comunidad 2. En este ecosistema vemos que la cantidad de individuos que tiene cada una de ellas es de 20. Si contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tanto en la comunidad 1 como en la comunidad 2 corresponde a 20 individuos de especies diferentes. Vamos a ver en qué consiste esto. Esta es la abundancia relativa por especies. Hay 4 especies diferentes, representándolas como A, como A, como B, como C y como D. ¿Quién es A? A serían estos árboles. Este sería A. Si los contabilizamos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿De dónde sale este 25%? Se saca de 5 dividido entre 20, por 100. Y esto nos va a dar un 25% para A. Vamos ahora a ver el caso de otra especie acá. Por ejemplo, veamos esta de acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Igual sería, es el mismo caso, ¿verdad? Entonces tendríamos 5 entre 20 por 100, y igualmente nos da 25%, que podría ser A, B, C o D, porque todos llevan 25%. Pero aquí lo vamos a determinar exactamente quién es A, quién es B, quién es C y quién es D, porque acá todos tienen el mismo porcentaje, pero acá es diferente. En este ecosistema, entonces, tanto A como B como C o D tienen 5 individuos para un total de 20 y 4 especies diferentes. Vamos a ver acá y vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, vean que la mayor cantidad de individuos que vemos corresponde a este grupo, al grupo de este tipo de árboles. Entonces, lógicamente, este sería A. Entonces, si contabilizamos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 árboles de los 20, ¿verdad? Entonces tenemos entonces 16 entre 20 por 100 para ver el porcentaje que obtenemos. Por 100, borrar esta parte. Esta línea no va aquí.
Sigamos hablando entonces de 16 dividido entre 20 multiplicado por 100, y eso nos va a dar un 80%, de un 80% de A. El que vemos acá en menor cantidad, podemos visualizar, por ejemplo, a este grupo. Vean que acá vemos solamente un individuo de esta planta y un individuo de esta. Entonces perfectamente puede ser B o C, pueden ser cualquiera de estos dos porque solamente hay un individuo. Entonces para sacar la abundancia tendríamos que poner 1 entre el total, que serían 20, ¿okay? Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces sería 1 entre 20 por 100, y esto nos va a dar 5%, que correspondería a este o a este, ya sea B o C, porque los dos tienen la misma cantidad. Y el D serían estos de acá, sería este, y este sería el D. Estos serían para el D. Hay 2, entonces sería 2 entre 20 por 100, y eso nos va a dar un 10%. Entonces si vemos en las dos comunidades, entonces en cuanto a diversidad, las dos tienen la misma cantidad de especies diferentes. Digamos, hay 5 especies diferentes acá y 5 especies diferentes acá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hay mayor abundancia en árboles de este tipo, del tipo A, comparado acá que hay solamente 5. Pero aquí es más equitativo este ecosistema porque hay 5 de cada uno. En cambio aquí la mayor abundancia se refleja en este tipo de árbol. Y luego le siguen estos dos, que son como árboles de pino. Luego este y este, que apenas solo tienen un individuo de cada especie. Entonces el que tiene mayor diversidad, en cuanto a diversidad, ninguno de los dos, porque los dos prácticamente tienen 5, pero en cuanto a abundancia, hay presencia de mayor abundancia de esta especie con respecto a esta. Y eso es lo que se resalta más, porque en el otro caso hay una equitatividad, porque aquí hay 5 individuos de cada especie, pero aquí no. Digamos, hay muy pocos individuos de este y de este igualmente solamente existen 2. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a ver cómo es que se hace el conteo, digamos, de los diferentes individuos en un ecosistema. Se hacen transectos. Los transectos corresponden a ciertas técnicas de observación y de recopilación de datos que permiten obtenerse sobre especies de flora y fauna que luego serán analizados. Para hacer un transecto se utilizan cuerdas con el fin de delimitar las áreas de trabajo en las que se dará el registro de especies por medio de fotografías, puede ser, nombre común. Generalmente se utilizan los nombres comunes porque son los nombres que más se manejan, o digamos preferiblemente, obviamente, sería el nombre científico, ¿verdad? Pero si no lo conocemos, por lo menos debemos detallarlo en nombre común, y si no sabemos nombre común y nombre científico, pues le sacamos una fotografía para después poderlo identificar. Aquí tenemos cuatro tipos de transecto. Tenemos el transecto sencillo, ¿verdad? Que es este, aquí está el inicio y este es el final. El transecto múltiple, que está el inicio, se sigue toda esta línea y se termina acá. Luego este y este son transectos de cuadrantes, como podemos visualizarlo acá. Entonces vean que todo el área que yo voy a muestrear prácticamente la divido en cuadrantes. Igualmente pasa acá,
nada más que aquí el cuadrantes son diferentes, o sea, pero es prácticamente lo mismo, señalado con números. Y el último es un transecto aleatorio, donde yo voy a muestrear todo el área, pero sin nada delimitado, ¿verdad? Ok, vamos a ver cada uno de ellos para que ustedes vean la diferencia. Bueno, tenemos tipos de transectos, vamos con el lineal. Aquí podemos visualizar cómo es el transecto bilineal. Bueno, se puede tomar un transecto de 50 metros con 2 metros de ancho, ¿verdad? Digamos 1 metro a cada lado, en línea recta. Y contabilizamos todas las especies diferentes y la abundancia de cada una, ¿verdad? De cuántos individuos de cada especie voy encontrando en ese transecto que yo delimité. Bueno, dice que en este tipo de transectos se omiten las alturas, o sea, no es importante, digamos, si el terreno es quebrado. Lo importante es que sea en línea recta de los desniveles del suelo. Se considera que toda la línea del transecto está a la misma altura y consiste simplemente en un registro de las especies, por ejemplo, plantas e insectos que cubren y tocan la línea del transecto. Aquí podemos visualizar cómo es que se realiza, o sea, con una cinta, ok, en línea recta, y de la cinta serían 1 metro a cada lado y se va muestreando prácticamente todo lo que yo observo en ese transecto. Este se puede utilizar mucho, bueno, de hecho se utiliza mucho para plantas, insectos y para aves. En el caso de aves, que lo que se hace es un conteo por puntos en línea recta. Entonces, en todos esos 50 metros, o generalmente, bueno, se utiliza más de 50 metros, ¿verdad? En aves se utilizan más. En insectos sí se puede utilizar 50 metros, pero en aves generalmente ese transecto lineal es mucho más grande, puede ser incluso hasta de 1 kilómetro, nada más que de línea recta. Y ese kilómetro está delimitado por puntos. Entonces uno define con una cinta, digamos, la coloca en el árbol y ahí se detiene y observa y escucha y ve, digamos, todas las aves que observa, digamos, alrededor, o las escucha o las está viendo. ¿Okay? Entonces, después de ese tiempo, pasa al siguiente punto y así sucesivamente hasta terminar el transecto. Igualmente pasa acá, ¿verdad? Este no es para aves, sino que es para generalmente insectos. ¿Ok? Ese es el transecto lineal. Vamos ahora al transecto de banda, que son cuadrantes trazados con cuerdas, como podemos visualizar acá, o cintas plásticas, con el propósito de contabilizar las especies dentro de dicha área, como se muestran las dos figuras que vemos acá, tanto la de la izquierda como la de la derecha. Entonces aquí podemos ver, prácticamente este es el transecto de banda, ¿ok? Y voy a observar todas las especies que entran a mi transecto. Generalmente esto es para insectos principalmente, porque vean que es un área muestrear relativamente pequeña, ¿verdad? Vamos ahora a este transecto, se llama transecto a lo largo de un perfil. Bueno, aquí supone representar las especies en un perfil topográfico elaborado previamente. Prácticamente tengo una fotografía del área que voy a muestrear y lo trazo, ¿verdad? Vean que son áreas muy grandes, que prácticamente previamente trazo los diferentes puntos. Vean que voy a iniciar acá, ok, en este punto, y voy a terminar en este punto para un conteo de 8 puntos en todo el transecto, que este no es lineal, ¿verdad? Básicamente puede tener diferentes formas. Okay, aquí vemos el camino de donde voy a desarrollar el transecto, ¿verdad? Ya propiamente en el área, y estas dos son fotografías aéreas, digamos, del área que yo voy a muestrear. Entonces dice que el conjunto de variables que caracterizan a la estructura de una comunidad y que se miden son los siguientes, digamos, generalmente lo que se mide es la riqueza específica, que se relaciona con el número de especies presentes en la comunidad, la equitabilidad, que mide la abundancia de las especies y su distribución en el ecosistema, o sea, qué cantidad de individuos voy a tener
de especies diferentes, ¿verdad? Abundancia de las diferentes especies. Y la homogeneidad, o sea, qué tan homogéneo en cuanto a cantidad de especies voy a encontrar en el lugar. Y el tamaño del área muestreada. Obviamente, entre más pequeña sea el área muestreada, pues voy a contabilizar menos individuos y menos especies diferentes. Entre más grande el área, por ejemplo en esta área de acá, ¿verdad? Obviamente voy a visualizar, voy a tener mayor cantidad de especies diferentes y también mayor abundancia de cada una de esas especies. Entonces, entre más grande sea el transecto, pues voy a tener más riqueza específica, ¿verdad? Como vemos acá. ¿Ok? Vamos a empezar a ver los diferentes índices que se utilizan para determinar la diversidad biológica de un lugar. Tenemos el caso del índice de Simpson, que fue, digamos, establecido en el año 1949 por un científico de apellido Simpson. Dice que es un parámetro que permite medir la riqueza de los organismos en una zona o comunidad dada. Este se cuantifica partiendo del número de organismos encontrados y de su abundancia relativa. El índice tendrá valores entre 0 y 1. Este es el rango de valor. Y entre más cerca tengamos el valor a 1, el valor va a tener una mayor diversidad, digamos, el lugar. Y entre más cerca de 0 esté, menor será la biodiversidad. Ok, aquí tenemos un caso de un ejemplo que vamos a utilizar para los tres tipos de índices que vamos a estudiar. Entonces aquí tenemos 4 columnas. La primera columna es de especie. Tenemos 10 especies diferentes, como lo podemos visualizar acá. Puede ser de cualquiera, ¿verdad? Puede ser de lo que estemos muestreando, puede ser aves, árboles, insectos, etcétera. Aquí no estoy poniendo nombres, ¿verdad? Ni comunes ni científicos, son especies diferentes. Más adelante vamos a ver uno ya con nombres comunes de plantas. El número de individuos por especie tenemos, de la especie 1 tenemos 5, de la especie 2 también 5 y de todas las demás prácticamente lo hicimos de 5, ¿verdad? Para un total de individuos, como vemos acá, aquí tenemos este signo que significa sumatoria. Entonces tendríamos, de número de individuos, tendríamos 50. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué significa P1, PI, perdón, no P1, PI y PI al cuadrado. Ok, vamos a ver de dónde salen esos datos. Primero, tenemos acá la fórmula que se utiliza, digamos, para el índice de Simpson, que sería S, que es la diversidad, o sea, diversidad de Simpson, sería 1 menos la sumatoria de PI al cuadrado. ¿Ok? Donde, y ahí vamos a ver cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, PI se le llama abundancia relativa y se calcula con lo siguiente, entre NI, ¿ok? Vamos a ver ahorita qué es NI. Ok, NI es el número de individuos, ok, entonces en este caso de cada especie tengo 5, 5, 5 y 5, ese sería el número de individuos, entre la sumatoria de NI, que en este caso sería 50, entonces ¿de dónde sale esa sumatoria? De sumar todas la cantidad de individuos que hay de cada especie, entonces se cuentan todos los individuos de cada especie y se tabula al final en una fila, digamos, de esa columna. Digamos que aquí en este caso serían 50 la sumatoria de todos estos individuos de cada una de esas especies. Obviamente aquí lo hicimos uniformemente, pero en los casos que vamos a ver, pues vamos a ver que va a haber variación en cuanto a la cantidad de individuos de cada una de esas especies. Ok, también tenemos acá, bueno, D, que es la dominancia, que es la sumatoria de PI al cuadrado, que sería este número que vemos acá, de aquí abajo, ok, aquí lo vemos, 0,1, ok, pero ¿de dónde salen, digamos, cada uno de estos datos? Lo primero que yo tengo que hacer para cada especie es sacar
la abundancia relativa. ¿Ok? Entonces cada uno de los PI para cada especie, en este caso es igual para todos porque obviamente la cantidad de individuos, digamos, de cada especie es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo saco? Bueno, NI, entonces si vemos acá, para la primera especie serían 5, ¿ok? 5 dividido entre la sumatoria de NI. ¿Cuánta es la sumatoria de NI? O sea, la sumatoria total de individuos, 50. Entonces ponemos 50 y en este caso pues todo nos va a dar 0,1. ¿Ok? 0,1 es la abundancia relativa de cada una de las especies encontradas en este ecosistema. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hace? Se suma, digamos, la abundancia relativa de todas las especies y esto nos tiene que dar 1. Siempre nos tiene que dar 1. ¿Ok? Si no, algo estaría mal. Luego, ¿qué sacamos? La dominancia de cada una de las especies. ¿Cómo se hace? Es simplemente elevando al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, si es PI al cuadrado, ¿verdad? Entonces saco para cada una, ¿ok? Entonces sería, por ejemplo, si estamos con esta especie, la especie número 1, sería entonces 0.1, ¿verdad? A al cuadrado, que es lo mismo que de decir 0,1 por 0,1. Ok, entonces eso nos va a dar 0,01. Ahora hacemos eso igual para todas las especies, hacemos el mismo procedimiento. Vean que aquí nos da igual porque obviamente estamos utilizando la misma cantidad de individuos por especie. Y al final vamos a sumar todo y eso es la dominancia. Este 0,1 es la sumatoria de PI al cuadrado. Ya cuando tenemos este dato y este dato, ya podemos calcular el índice de Simpson, pero eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ok, aquí tenemos ese mismo ejemplo y tenemos cómo calcular PI, que ya lo hicimos, ¿verdad? Abundancia relativa, que sería NI, que es el número de individuos de cada especie, ¿verdad? Que en este caso es 5, entre la sumatoria total de individuos, que en este caso sería 50. Ya vamos a ir viéndolo como vemos acá, ¿verdad? Que yo lo detallé. Y aquí nos da 0,1. Entonces ahí vemos que PI es esta columna, ¿ok? NI sería el número de individuos y sumatoria de NI, que sería 50, ¿verdad? Como vemos ahí. Entonces NI en este caso pues para todas las especies va a ser 5 y la sumatoria de NI ese no va a variar, ¿verdad? Digamos cuando ustedes tienen datos diferentes del número de individuos, cuando hagan la sumatoria siempre el número de abajo va a ser el mismo para todos. Lo que puede ir variando es NI dependiendo de la cantidad de individuos que encontraron de cada especie. Pero la sumatoria, digamos, cuando sumen todos, cuando vayan a calcular, digamos, la abundancia relativa, prácticamente ese número de abajo siempre va a ser igual en todas las especies que ustedes vayan a sacarlo, ¿verdad? En este caso, pues la operación siempre va a ser 5 entre 50 porque el número de individuos por especie es la misma, ¿verdad? Y la abundancia relativa de cada especie siempre va a ser 0,1 en este ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes pudieran entender. Ahora, PI al cuadrado, que es como decir la abundancia relativa al cuadrado, entonces se obtiene elevando al cuadrado o simplemente multiplicando 0,1 por 0,1, ¿ok? Como vemos ahí, y eso nos va a dar 0,01. Sacamos ahora el índice, ¿verdad? De Simpson, o sea, el índice de Simpson, y sería 1. Ese 1 es este 1 de acá, veanlo ahí. Y la sumatoria de PI al cuadrado, ¿de dónde sale? De sumar todos los PI al cuadrado de cada una de las especies. O sea, la abundancia relativa al cuadrado de cada una de las especies se suma el total, por eso dice sumatoria, ¿ok? Y
al sacarlo, pues ya vamos a obtener 0,9, ¿verdad? Que obviamente sería, entonces si yo tengo S, sería S1 menos la sumatoria de los PI al cuadrado, que sería 0,1, y eso nos va a dar 0,90 o 0,9, ¿ok? Que ese sería ya el índice de Simpson. Ahora lo importante es el análisis. Habíamos dicho que entre más cercano sea ese valor a 1, lo que indicaba era una mayor diversidad en ese ecosistema, como lo podemos apreciar acá. Okay, vamos con el siguiente índice, que es el índice de Shannon, que fue propuesto en 1949. Este es el que cuesta un poquito más, entonces pongan mucha atención. Dice que este índice cuantifica la variedad de especies en los ecosistemas y su abundancia relativa, o sea, qué tan variable, o sea, qué cantidad de especies diferentes tengo y cuánto de individuos de esa especie voy a obtener para obtener la abundancia relativa, y así puedo obtener el índice de Shannon. Este índice tiene valores entre 0 y 3. Si el índice es superior a 3, se tiene una alta diversidad, y si está entre 2 y 3, las especies se considera que están en un equilibrio, ni muy baja diversidad, pero ni tampoco es muy alta. Y si el valor es inferior a 2, se considera que ese ecosistema es poco diverso, o sea que no tiene mucha cantidad de especies diferentes. Veamos acá en este caso ya estamos incluyendo dos columnas diferentes, que sería el logaritmo de PI, y H, que es el índice de Shannon, ¿verdad? Igual estamos tomando 10 especies diferentes, número de individuos igual, son 5 de cada una. Luego los PI, que ya los vimos cómo es que se calculan, ¿verdad? Que es 5 dividido entre 50, y eso voy a obtener el PI. Luego el logaritmo de PI, que es utilizando ese valor, ponen logaritmo de 0,1 y eso nos va a dar menos 1. Y ahorita vemos cómo es que se saca este de acá. Ok, aquí tenemos el índice de Shannon propuesto en 1949. Ok, dice que el índice de la fórmula es H es igual a menos la sumatoria de PI, o sea de PI por el logaritmo de PI entre el logaritmo de 2. Lo que pasa es que este PI es de cada una de las especies por el logaritmo de este mismo dato, que sería PI dividido entre el logaritmo de 2. Entonces, donde H es el índice de Shannon, NI es el número de individuos, PI es, como lo habíamos visto anteriormente en el índice de Simpson, se calculaba con el número de individuos entre el número total de individuos, ¿verdad? De todas las especies, y eso es lo que se llama abundancia relativa. Entonces podemos ver ahí, NI, número de individuos, ¿ok? En este caso pues es 5 en todos los casos, ¿verdad? No es que exclusivamente es este, sino que todos son NI, ¿ok? 5 para todos, y la sumatoria de NI que va a ser 50, como lo visualizamos acá. Luego H, que es prácticamente el índice de Shannon. Vean que yo calculé el índice de Shannon para cada especie. Les recomiendo eso, ¿verdad? Que lo hagan, llenen el cuadro. De hecho, estas tres columnas no vienen. Lo que se les da es nada más la especie y el número de individuos. Ustedes tienen que llenar los demás, o sea, hacerlas y llenarlas. Y se los recomiendo porque así les ayuda a sacar los tres índices. Teniendo la tabla llena uno hace todo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces con H tendríamos entonces de dónde sale esta fórmula y cómo la aplico acá. Ok, entonces vean que los valores, todos estos valores me dan negativos, igualmente acá, pero este negativo de la fórmula y el negativo que va a resultar de acá se van a cancelar y el índice va a quedar positivo. El índice no puede ser negativo. Ok, veámoslo así. Logaritmo de 1 dividido entre
ok, logaritmo de pi, que es 0.1 dividido entre log 2. Ok, ahí está. Entonces vamos a hacerlo bien. Entonces tendríamos h, ¿verdad? Sería igual a pi, que sería 0.1 por el logaritmo del 0.1 entre el logaritmo de 2. Ok, y esto sí nos va a dar menos 0,33. ok, entonces vamos a revisarlo. 0,1 por el logaritmo de 0.1 dividido entre el logaritmo de 2. ok, eso nos da menos 0,33. muy bien. Bueno, si ustedes visualizan acá, ok, entonces tanto este dato como este dato son positivos, ¿verdad? Cuando yo lo divido entre el logaritmo de 2 me va a dar negativo. Bueno, en este caso todos dan menos 0,33, ok, y lo que se hace luego es hacer la sumatoria de todos los logaritmos de PI. Como hay 10, pues sería menos 10, y todos los menos 0,33, para esto nos va a dar menos 3,32. ok, en la siguiente diapositiva voy a explicar, digamos, ya el resultado final de este ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos logaritmo de PI, que es de donde sale, y el 332, que sale de la sumatoria, ¿verdad? De todos los PI. O sea, todo esto, como es una sumatoria, entonces sería la sumatoria de todos, ¿verdad? Digamos, de todos los, por así decirlo, de todos los índices de Shannon, para obtener un único índice ya, ¿verdad? ok, que es el del total. No puedo hacerlo, digamos, el resultado no es menos 0,33, es menos 332, porque es la sumatoria de todos los índices de Shannon, por así decirlo, de cada especie. Y el total, ese va a ser el índice de Shannon ya para todo el ecosistema. Ok, veámoslo en el ejemplo anterior. Aquí tenemos la tabla nuevamente. Vean que PI, ahí les explico nuevamente cómo sacar la abundancia relativa, que se obtiene de NI dividido entre la sumatoria de NI, 5 entre 50, ¿verdad? Que sería 0,1. Okay, ahí está PI, NI, que es el número de individuos, y la sumatoria de NI, que es el número total de los individuos de todas las especies. Ahí tenemos la fórmula, que es índice de Shannon es igual a menos la sumatoria de PI por el logaritmo de PI dividido entre el logaritmo de 2, donde PI va a ser la sumatoria, ok, de todos los PI, que siempre va a dar, en este caso dio 1. El logaritmo de PI nos da menos 10, igual la sumatoria, y el log 2, pues ese ya no es, es una constante, ya eso siempre va a ser igual. ok, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, sacar, llenar la tabla totalmente, como les había enseñado anteriormente, y ahora lo que voy a hacer es ya sacar el índice de Shannon. Entonces vean que yo voy a colocar el negativo acá, ok, acuérdense que este dato de acá, ¿verdad?, va a ser negativo, y el negativo, ok, de acá se va a cancelar con este negativo y por eso nos da positivo. ok, entonces 1, que sería este dato de acá, ¿verdad? Ustedes lo ven acá, que es la sumatoria de los PI. ok, vean, PI 1, sumatoria de todo esto, por el logaritmo de 10. ok, ¿por qué lo pongo positivo? Bueno, lo pongo positivo para que digamos, este dato de acá pueda cancelarse, ¿verdad? Entonces, para que me dé negativo, porque si lo pongo negativo me va a dar un error. ok, entonces logaritmo de 10 dividido entre el logaritmo de 2, y eso me va a quedar negativo acá, y con el negativo de acá se van a cancelar, y eso me va a quedar 332. entonces vamos a verificarlo. 1 por log
de 10 dividido entre el logaritmo de 2. Ok, eso nos da 332, que era como les decía, ¿verdad? Obviamente ese negativo se cancela ahí. Vamos a ver, correcto, como no podemos poner negativo acá, porque si lo ponemos negativo nos da un error si sacamos el logaritmo de menos 10, ¿verdad? Entonces cuando vamos a aplicar la fórmula tenemos que poner todo positivo. Obviamente sabemos que ese negativo, ¿verdad? Se cancela con este negativo y por eso nos da 332. Ok, ¿qué significa ese 332? Significa que, como hemos dicho, si el valor estaba, digamos, superior, en este caso mayor a 3, se encuentra una diversidad alta también en este ecosistema, según aplicando el índice de Shannon, ¿verdad? Obviamente valores menores a eso, pues lógicamente indicarían una diversidad baja, pero el índice nos está dando 332 y eso nos indica pues que es alto. Vamos ahora con el índice de Margalef. De los tres, este es el más sencillito de todos, no se ocupan muchas columnas, solamente las dos columnas primeras, o sea las primeras dos columnas. Dice que corresponde a un indicador de la riqueza específica de un área determinada de acuerdo a la relación que hay entre distribución de los individuos distribución de los individuos, y entre la cantidad total de la muestra. Valores inferiores a 2 son considerados como zonas de baja biodiversidad y valores superiores a 5 son indicativos de alta biodiversidad. Como les decía, solamente se ocupan prácticamente dos columnas, la cantidad de especies diferentes, que tenemos 10, y el número de individuos de cada una de las especies. Solo estas dos columnas se utilizan para sacar el índice de Margalef, como podemos visualizar acá. La fórmula es de diversidad, viene de diversidad, S menos 1 entre logaritmo, esto es ln, L minúscula, N minúscula y N mayúscula. ln se llama logaritmo natural de N, donde D es diversidad, S es el número de especies diferentes y N es el número total de individuos. Aquí lo podemos visualizar. Entonces S, número de especies diferentes, vean que tengo 10 especies diferentes. Ahí se puso con números, pero vean que pueden ser nombres científicos, pueden ser nombres comunes. Y N mayúscula es el número total de individuos, que es la sumatoria de todas las especies. Los individuos que hay de cada una de las especies se suman todos y ese es el número total de individuos. ¿Verdad? Y ahí se mezclan todos, indiferentemente de cuál especie sea. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. S, que es prácticamente el total, ¿verdad? De especies diferentes, y N, que es el número total de individuos de todas las especies. Y ahí podemos visualizar, entonces tenemos 10 especies diferentes, como vimos anteriormente, menos 1, ese 1 es la fórmula, y logaritmo natural de N mayúscula, que eso es el número total de individuos de todas las especies, que tendríamos 50, y esto nos da 2,30. Okay. Según el análisis, dice que dado que el valor obtenido es mayor a 2, se podría considerar como una diversidad media en este ecosistema. Vean que el índice de Margalef prácticamente no coincide mucho con los otros índices, que habíamos dicho que, por ejemplo, con el índice de Shannon y el índice de Simpson, en este ecosistema la diversidad es alta. Con Margalef nos está dando una diversidad media. Obviamente el índice de Margalef mide otras cosas diferentes y por eso pues la variación es un poquillo, digamos, varía un poquito. Ok, vamos a ver un ejercicio diferente. Dice ejercicio número 1, dice 2 bolsas llenas de especies que son el resultado de un muestreo de 2 ecosistemas.
tengo dos ecosistemas, indicando cada bolita con una especie diferente, el color, ¿verdad? Entonces podemos visualizar que aquí tenemos una especie, esta es una, ¿verdad? Esta es otra, dos, aquí tenemos tres, aquí habrían cuatro especies diferentes, 5, 6, 7, ok, ahí no me falta ninguna, me parece, sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 las negras y 7 el color celeste. Ok, aquí tenemos 7 especies diferentes. Ok, en el ecosistema 2 tenemos 1, pero vean que la roja hay muchísimo más cantidad de individuos rojos que de los otros tipos, ¿verdad? De las otras especies. Del amarillo serían 2, 3, 4 especies diferentes. Vean que en el ecosistema 1 hay mayor diversidad de especies y en el ecosistema 2 solamente tenemos 4 especies diferentes. Lo que pasa que aquí no hay equitabilidad. ¿Por qué? Porque la especie roja es la que hay mayor cantidad, incluso que en el ecosistema número 1, ¿verdad? Entonces aquí hay mayor equidad y hay mayor diversidad. En cambio acá lo que hay es mayor cantidad de individuos, o sea, hay mayor abundancia, digamos, pero principalmente de la especie que tenemos señalada como roja. ¿Okay? Entonces dice cuál de las dos comunidades o ecosistemas es más diverso. Bueno, aquí lo podemos visualizar. En el ecosistema 1 hay 7 especies diferentes, en cambio en el ecosistema 2 solamente tengo 4 especies diferentes, aunque tengo mayor cantidad de individuos. Si yo cuento la cantidad de individuos de acá, es mucho mayor que esto, pero la diversidad es mayor en el ecosistema 1. Y la que es, obviamente, tiene mayor cantidad de individuos de la especie de color rojo. Ahora dice preguntas a responder. Okay, dice cuál muestra contiene más especies, cuál habíamos dicho. Entonces el ecosistema número 1. ¿Okay? ¿Cuál contiene más individuos? Dijimos que era el ecosistema número 2. ¿Y cuál muestra es más equitativa? Habíamos dicho que el ecosistema número 1. ¿Okay? Toda esta diversidad está relacionada con lo siguiente, con el número total de especies, ¿verdad? Obviamente un ecosistema como este que vemos en la fotografía va a tener mucha diversidad, ¿okay? Por ser un bosque tropical y es muy amplio, ¿verdad? Entonces la diversidad tiene que ver mucho con el número total de especies que yo encuentre en un ecosistema. Entre más diverso sea un ecosistema, pues mayor diversidad. Y la equitabilidad en sus abundancias, porque puedo tener mucha diversidad, pero si tengo solamente 2, 3 individuos de cada especie, entonces no hay abundancia y es peligroso porque las especies pueden llegar a extinguirse, ¿verdad? La idea es que haya muchas especies diferentes, pero que también haya abundancia de cada una de ellas, que es lo que permitiría pues a un ecosistema ser sano en cuanto a la diversidad biológica. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver esta situación problema. Dice que basado en las muestras anteriores, ¿verdad?, debemos decidir cuál de las dos comunidades debe recibir el estatus de área natural protegida. Solo hay recursos para proteger a una de las dos. Okay, digamos, si ustedes les dicen, ok, de los dos ejemplos anteriores, ¿cuál ecosistema ustedes protegerían? ¿Cuál dirían? Obviamente, ¿cuál? El de mayor diversidad, ¿verdad? Que sería el ecosistema número 1. Dice, ¿cuál vas a proteger y por qué? Ok, entonces protegería al ecosistema número 1.
Ok, ¿por qué lo protegería? Porque tiene mayor diversidad de especies, ¿verdad? Y que podrían estar en una condición frágil, y entonces pues lógicamente lo importante es la protección de ese ecosistema porque tiene muchísima diversidad. ¿Cómo puedes justificar tu decisión formalmente? Bueno, básicamente eso, primer punto, ¿verdad? Presenta mayor diversidad, presenta mayor diversidad y son ecosistemas que obviamente son más frágiles, ¿verdad? Entonces por eso es que yo tengo que protegerlo, porque la cantidad de individuos que yo tengo no es muy abundante. Sí tengo, o sea, es más diverso, pero no tengo mucha cantidad de individuos, ¿verdad? De cada especie. ¿Estás convencido que no has cometido un error? Sí, por supuesto, estoy convencido. ¿Qué tipo de información adicional debes pedir? Ok, bueno, entonces, ¿qué tipo de información adicional puedo pedir? Bueno, hacer estudios o muestreos en cuanto a la salud de las diferentes especies. Cuando digo la salud de las diferentes especies es si no están en peligro de extinción, si no están en peligro de extinción o con hábitats reducidos. Ok, pasamos a la siguiente. Vamos al ejercicio número 2. Tenemos lo siguiente: en una práctica de biología, los estudiantes de un colegio establecieron un transecto en zonas verdes del colegio donde se han estado plantando algunas especies medicinales y frutales, entre otros que estaban originalmente. Los datos registrados son los siguientes. Okay, aquí vean lo que yo les decía. Por ejemplo, acá es muy similar, digamos, a lo que uno podría poner en un examen. Entonces vemos que les doy solo dos columnas llenas, siempre va a ser así. Se les da, digamos, las especies, que pueden ser nombres científicos o nombres comunes. En este caso les doy nombres comunes y les digo aquí la cantidad de individuos que hay de cada una de las especies. Por ejemplo, limón dulce tengo 3 individuos, menta tengo 11, orégano tengo 4, culantro de coyote tengo 3, hierbabuena tengo 5, árbol de cas 2, palmera cocotera 4, árbol de mango 6 y limón ácido tengo 7 individuos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, llenar este cuadro y calcular los diferentes índices. Dice: calcule el índice de Simpson, Shannon y Margalef e interprete los resultados. Ok, bueno, ¿qué es lo que se hace primero? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar todos estos individuos para sacar la sumatoria de cuántos individuos voy a tener en mi ecosistema. Entonces tenemos, ok, vamos a sumar, serían 3, 11, 4, 3, 5, 2, 4, 6, 7. Ok, si no me equivoco, tendríamos 45. Que vamos a volverlo a contabilizar. Serían 14, 7, 7, 17, 45. Perfecto. Ok, ahora, ¿cómo calculamos PI? Recuerden que PI es la abundancia relativa. Se sacaba, vamos a hacerlo por acá. PI era NI, que es el número de individuos entre, o sea, el número de individuos de cada especie entre el total, o sea, la sumatoria
DNI. Ok, entonces para el primer caso, entonces tendríamos 3 entre 45. Y eso nos va a dar 3 dividido entre 45, nos da 0,066. ¿Ok? Entonces todo lo que tengan 3 especies nos va a dar 0,066. ¿Ok? Vamos ahora para el 11. Entonces serían 11 entre 45, eso nos va a dar 0,244. Es importante poner por lo menos después de la coma 3 decimales. ¿Ok? Eso para 11. Para 4 sería 4 entre 45, eso nos va a dar 0,088. Aquí sería igual 0,088. Vamos para el de 5. 5 entre 45 sería 0,111. No hay otro de 5, no. Ahora vamos al de 2. 2 dividido entre 45 sería 0,044. Y para 6 sería 6 dividido entre 45, 0,133. Y para el último sería 7 entre 45, eso nos va a dar 0,155. Ahora, ¿qué se hace? Se suma todos los PI. ¿Ok? 0,066, 0,244, 0,088, 0,066, 0,111, 0,034, 0,088, 0,133 y 0,155. Eso nos da 0,995. Obviamente por los decimales no nos da 1, pero tenemos que poner 1. ¿Ok? Ahora pi al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahí? ¿Ok? Entonces ponemos, acuérdense que pi al cuadrado es este mismo pi y lo elevamos a la 2 o lo multiplicamos por 2. Entonces sería 0,066. Eso nos va a dar 0,0043. ¿Okay? Aquí tenemos que poner un decimal más por la presencia de dos ceros acá. Entonces eso nos va a dar aquí igual 0,0043. Y ahora vamos con el de 11, que sería 0,244 al cuadrado. Eso nos da 0,059. Ok, vamos con el otro. El de 4 sería 0,088 al cuadrado. Eso nos da 0,0077. Ese se repite por acá. 0,0077. Ok, vamos con el de 5, que sería 0,111 al cuadrado. Y eso nos va a dar 0,0123. No hay otro de 5, no. Vamos con el de 2, 0,044 al cuadrado. Eso nos va a dar 0,0019. Vamos con el de 6, sería 0,133
al cuadrado sería 0,017 y el último sería 0,155 al cuadrado. Eso nos va a dar 0,024. Algo muy importante es que hay que tener mucho cuidado porque un error acá y pues le va a salir todo malo a uno y a la hora de sumar pues tiene que tener muchísimo cuidado. Le vamos a sumar, sería 0,0043, 0,059, 0,0077, 0,0043, 0,0123, 0,0019, 0,0077, 0,017 y 0,024. Eso en total nos va a dar, si no me equivoqué, 0,1382. O sea, este número sale de la sumatoria de todos los PI. ¿Okay? Vamos ahora a los logaritmos de PI de cada uno. Entonces sería de este, no de este, ¿verdad? Acuérdense que es PI, no PI al cuadrado. Entonces sería log de 0,066. Eso me va a dar menos 1,18. Todo esto me va a dar negativo. Ok, ahora sería logaritmo de 0,244 me va a dar menos 0,612. Ok, aquí este menos 1,18 puedo repetirlo acá porque es igual la cantidad de especies, entonces sería menos 1,18, me ahorré tiempo. Ahora con el de 4 sería logaritmo de 0,088. Eso me va a dar menos 1,055. Ok, vamos con el de 5, sería logaritmo 0,111. Eso me va a dar menos 0,954. Vamos con el de 2, logaritmo de 0,034 me va a dar menos 1,356. Vamos con el de 4. Bueno, este ya lo podemos copiar simplemente. Sería entonces menos 1,055. Vamos al de 6, que al logaritmo 0,133. Eso me va a dar menos 0,876 y el último logaritmo de 0,165. Esto me va a dar 0,89. Ok, ahora lo que se hace es sumar. Vean que es un poco tedioso, ¿verdad? Digamos, lo difícil es llenar los cuadros, después ya uno los calcula muy fácilmente. Entonces sería, bueno, puedo sumar los positivos y al final le pongo el negativo, entonces para no complicarme, entonces sería 1,18, 0,612, 1,055, 1,18, 0,954, 1,356,
1,055, 0,87, 6, 0,809, eso me va a dar, si lo pongo negativo, menos 9,077. Ok, ahora lo que viene, calcular el índice de Shannon de cada uno. Acuérdense que no es, digamos, no es que yo voy a tener 10 índices diferentes o 7 índices diferentes, sino que la sumatoria ese va a ser el índice, nada más que positivo. Okay, acuérdense que la fórmula era, ¿verdad? Era PI, ¿okay? Por el logaritmo de PI, ¿verdad? Entre el logaritmo de 2. ¿Ok? Ok, acuérdense de eso. Obviamente que había una sumatoria y es un negativo. ¿Ok? No voy a usar PI al cuadrado, sino PI por el logaritmo de PI dividido entre el logaritmo de 2. ¿Ok? Entonces tendríamos PI que sería 0,066 por el logaritmo de PI, que es 0,066 entre el logaritmo de 2. Eso me va a dar menos 0,258. Si se lo repito aquí, menos 0,258. Y el otro desde 4 también se repite, entonces vamos a hacer ese primero. Entonces sería 0,088 por logaritmo de 0,088 entre el logaritmo de 2. Eso me va a dar menos 0,308 por acá, y por acá sería igual, menos 0,308. Ok, ya menos trabajo, ¿verdad? Ok, ahora vamos con este, sería PI 0,244 por el logaritmo de 0,244 entre el logaritmo de 2, sería menos 0,496. No hay de 11 más, que nos queda el de 5, el de 2, el de 6 y el de 7. Ok, entonces tendríamos 0,111 por el logaritmo de 0,111 entre el logaritmo de 2. Eso nos va a dar menos 0,352. Okay. Vamos con el de 2, 0,44 por el logaritmo de 0,044 entre el logaritmo de 2, y eso nos va a dar menos 0,198, quedan 2, ahora dice 0,133 por el logaritmo de 0,133 entre logaritmo de 2, y eso me va a dar menos 0,387. Y el último, que sería 0,155 por logaritmo de 0,155 entre el logaritmo de 2, y nos queda menos 0,41
6. Y ahora el último paso para ya terminar toda la tabla sería sumar. Vean que es un problema tedioso, ¿verdad? Digamos, porque tenés que sacar llenar todas las columnas, pero ya después simplemente para calcular los índices simplemente usar la fórmula y los datos que ya tenemos en la fórmula. Entonces, por ejemplo, sería menos 0, bueno, lo podemos poner positivo, al final lo dejamos con el signo negativo, 0,258, 0,496, 0,308, 0,258, 0,352, 0,198, 0,308, 0,387 y 0,416, y eso nos va a dar un índice de 2,981. Este sería el índice de Shannon, ya digamos nada más que positivo, porque este menos lo va a cancelar el menos de la sumatoria. Ok, calculemos ahora sí cada índice. Ok, vamos entonces a calcular primero el índice de Simpson, luego el de Shannon y el de último de Margalef. Entonces acuérdense que el de Simpson, vamos a ponerlo por acá, acuérdense cómo era la fórmula para el índice de Simpson, ¿verdad? Era 1, el índice de Simpson era 1 menos la sumatoria de pi al cuadrado. Entonces 1, que era de aquí, menos la sumatoria de pi al cuadrado, que era 0,1382, y ahí vamos a tener el resultado, sería 1 menos 0,1382, y eso nos va a dar 0,86. Entonces el de Simpson sería 0,86, y que decía que entre más cercano a 1 es más diverso el ecosistema. Entonces estamos en 0,86, es un buen número. Podríamos decir que el lugar tiene no una altísima biodiversidad, pero sí tiene una diversidad alta. Okay. En el de Shannon automáticamente yo sé que me va a dar 2,98, porque ya hice toda la sumatoria. Entonces nada más para el de Shannon sería entonces la sumatoria de todos los índices, ¿verdad? Es mejor hacerlo así, y eso nos va a dar pues 298. En el otro caso, esto nos indica que existe una diversidad casi que un poquito alta, ¿verdad? Porque no estamos superando el 3, pero sí digamos una diversidad media. Y para Margalef, que es el más sencillo, acuérdense que es el más sencillo, ok, entonces S menos 1, este es el de Margalef, entonces vamos a poner una M por acá. Entonces ese era el número de especies diferentes. Vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces sería 9 menos 1 entre el ln, no el logaritmo, sino el ln, logaritmo natural. No es log, no es in. Ok, aquí tendríamos ln, no in, logaritmo natural de n, que sería número total 45.
Okay, entonces el índice de Margalef sería S, que es el número de especies diferentes, que serían 9 especies diferentes, menos 1, entre el logaritmo natural de N, que es el número total de individuos de todas las especies. Entonces estaríamos hablando de 8 entre el logaritmo natural de 45, y eso nos va a dar 8 entre el logaritmo natural de 45, 2.10. Okay. 2.10. Vean que eso indica pues una diversidad no alta, pero sí, digamos, podríamos decir intermedia.